Muy bien, entonces voy a comenzar con el seminario de la práctica número 10. Es un seminario bastante interesante y que pareciera acarrear bastantes dudas. En este caso, el seminario habla sobre las pruebas para el diagnóstico clínico de virus y vemos a las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia y Western blot. Vamos a ver los fundamentos, aplicaciones y limitaciones de cada técnica. Entonces, de acuerdo con el manual, nos dice que las pruebas serológicas con mayor aplicación en el diagnóstico viral son los ensayos inmunoenzimáticos, o sea, las ELISAs, las inmunofluorescencias y el Western blot. Para el caso de las ELISAs y las inmunofluorescencias, podemos obtener dos diferentes tipos, la que serían los directos y los indirectos. En el directo lo que buscamos es la detección del antígeno, mientras que en el indirecto solamente buscamos la detección de anticuerpos generados por el paciente en respuesta a la infección. Bueno, antes de iniciar propiamente con los diferentes métodos, es importante considerar que los anticuerpos pueden ser no tan específicos. Y bueno, ¿a qué se refiere esto y por qué decimos que no son tan específicos? Siempre nos han enseñado que el uso de anticuerpos es debido a su gran especificidad. Sin embargo, no es del todo cierto. Vemos un ejemplo aquí abajo, dice las reacciones entre antígenos y anticuerpos suelen ser específicas, pero cuando los antígenos A y B comparten algunos componentes, los anticuerpos dirigidos contra A pueden reaccionar contra B. Muy bien, porque los antígenos A y B pueden compartir algunos componentes. Pudiéramos hablar, por ejemplo, del caso específico de variantes del virus del SARS. En estas variantes, aunque la mayoría del virus o el virión se parece, hay algunas regiones que han mutado y los anticuerpos generalmente reconocen solamente regiones, no al virus completo. Entonces pudiéramos tener dos variantes del SARS y los anticuerpos pudieran identificar a ambos. Entonces eso lo vuelve no tan específico. Dice, esto puede afectar la especificidad de las pruebas de diagnóstico inmunológico debido a impurezas en los antígenos. Y bueno, entonces, aparte de que pudieran haber dos antígenos que comparten algunos componentes entre diferentes virus, vemos también que los anticuerpos pudieran reconocer, como lo muestra esta diapositiva, a contaminantes de los tejidos o cultivos utilizados y si hay similitudes químicas entre antígenos de diferentes organismos. ¿Cuál es el ejemplo más común? El ejemplo más común y que ustedes recordarán de sus clases de inmunología es la de la reacción de pruebas cruzadas. Sabemos que de manera general somos del tipo A, B y 0 de sangre y que los que son de tipo A tienen anticuerpos contra el B. ¿Por qué razón una persona de tipo A tiene anticuerpos contra el B? Recordar que los anticuerpos se generan después de una exposición. Entonces, si yo no he estado expuesto al tipo B, no tendría por qué tener anticuerpos anti-B si es que soy del tipo A. Sin embargo, el mismo manual dice que es probable que algunos antígenos microbianos se parezcan al antígeno B y por lo tanto nosotros tenemos anticuerpos anti-B aunque nunca hemos recibido una transfusión de tipo B. Bueno, hablo específicamente sobre mi caso que soy del tipo A. Ok, entonces ya dando esa pequeña introducción sobre que los anticuerpos no son tan específicos, vamos a observar ahora rápidamente tres tipos de técnicas. La ELISA, la inmunofluorescencia y el Western blot. Y para poder encontrar las diferencias entre ambos, puse aquí un pequeño instructivo de lo que tendríamos que hacer para cada prueba.
En el caso de ELISA vemos que tenemos que agregar el antígeno viral. Si es que es una prueba ELISA directa, o si es indirecta, tendríamos que agregar un anticuerpo antivirus. ¿De dónde saco el anticuerpo antivirus? Pues lo saco del paciente. Es una muestra de suero del paciente. Entonces, una vez que tenemos el antígeno viral o el anticuerpo del suero del paciente, entonces vamos a agregar un segundo anticuerpo. Este segundo anticuerpo está unido a una enzima o conjugada con una enzima, y este anticuerpo enzima va a reconocer ya sea al antígeno viral o al anticuerpo antivirus de la muestra del suero del paciente. Importantísimo, lavar para eliminar el exceso de anticuerpo enzima, sería el que no está unido, y entonces agregamos un sustrato de la enzima. Si es que el anticuerpo se unió al antígeno, entonces significa que la enzima está en nuestra reacción, y cuando agregamos el sustrato de la enzima se va a generar entonces la reacción mediada por la enzima, y esta reacción va a generar un color, y de esta manera podemos observar la reacción positiva o negativa mediante la generación o no de color en la prueba de ELISA. En la siguiente diapositiva la vamos a ver más a detalle, pero solamente quiero enfocarme de momento en las diferencias entre las tres pruebas. Y entonces estamos observando aquí abajo una inmunofluorescencia. Esta inmunofluorescencia se parece bastante a la prueba de ELISA. Vemos, el primer paso es idéntico. Agregamos el antígeno viral o anticuerpo antivirus, insisto, el de la muestra del suero del paciente. Y acto seguido agregamos un anticuerpo fluorescente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ELISA y la inmunofluorescencia? Que el anticuerpo de la prueba de ELISA está conjugada con una enzima, mientras que el anticuerpo de la inmunofluorescencia está conjugada con una proteína fluorescente. Este anticuerpo conjugado con la proteína se va a unir al antígeno viral o al anticuerpo antivirus. Nuevamente tenemos que lavar para eliminar todo el anticuerpo fluorescente no unido. Y por último tenemos que observar la fluorescencia. ¿Con qué podemos observar la fluorescencia? Bien, podría ser con un microscopio de fluorescencia. Y entonces, si la muestra está fluoresciendo, significa que tenemos seguramente al antígeno viral o al suero con los anticuerpos causados por la infección. Y el último, que es el Western blot. En el Western blot tal vez se parece más a la prueba de ELISA, solamente que en este caso necesitamos solamente el antígeno viral. En el Western blot no medimos anticuerpos del suero del paciente. En este caso buscamos sí o sí la presencia del virus. Entonces, una vez que tenemos la muestra, cualquier muestra puede ser, dependiendo del sitio de infección del virus, necesitamos desnaturalizar a las proteínas virales. Luego separamos a las proteínas por electroforesis y por último agregamos un anticuerpo enzima. Vemos que esta parte de agregar un anticuerpo enzima se parece a la de la ELISA. Agregamos un anticuerpo enzima y en este caso se va a unir solamente a las proteínas virales. ¿Por qué? Porque aquí no podemos trabajar con suero del paciente. Nuevamente lavamos para eliminar el anticuerpo enzima no unido y agregamos el sustrato de la enzima para generar una reacción de color. Entonces vean cómo la ELISA y el Western blot se parecen. Muy bien, entonces ¿por qué tenemos dos metodologías bastante parecidas? Porque el Western blot es bastante más lento. Una reacción de Western blot te puede llevar aproximadamente 10 horas o 12 horas o inclusive 36 horas. Entonces es bastante más lenta. Y la ELISA pudieras llevarse a cabo tal vez en unas 2 horas o 3, tal vez 6, pero no pasa de una jornada laboral. En esta siguiente diapositiva estamos observando un esquema que nos muestra la metodología de la prueba de ELISA. Aquí abajo de la diapositiva observamos 4 micropozos, porque la prueba de ELISA se trabaja con microplacas. Entonces, en el primer pozo observamos cómo se ha agregado el antígeno viral y este ha quedado absorbido al fondo de la microplaca.
Acto seguido lavamos para eliminar el exceso y en el segundo pozo se observa cómo se agrega el anticuerpo específico para el antígeno viral. Este anticuerpo lo llamaré anticuerpo 1. Nuevamente se lava para eliminar el exceso y que solo queden los anticuerpos 1 que reconocieron al antígeno. En el tercer pozo se observa cómo se agrega un anticuerpo conjugado con una enzima, y en este caso está representada con la letra E. Y este anticuerpo E es específico para el anticuerpo agregado en el paso anterior. Entonces tenemos en este tercer pozo un complejo formado por el antígeno anticuerpo 1 y anticuerpo E. Por último se agrega el sustrato de la enzima conjugada con el anticuerpo. Cuando la enzima utilice el sustrato, se produce un metabolito que tiene color y entonces el color se puede observar en el micropozo. Y en este caso está representado de color amarillo. En esta diapositiva se muestra un esquema del ensayo de inmunofluorescencia. Y primero debemos recordar que en la inmunofluorescencia lo que se usa es una enzima conjugada con una proteína fluorescente. Aquí a la izquierda observamos una inmunofluorescencia directa. En esta buscamos la presencia del antígeno en la muestra del paciente una vez tomada la muestra. Esta se agrega al fondo de los pozos para que quede absorbida y entonces se agrega un anticuerpo fluorescente específico para el antígeno viral. Después se hace un lavado para eliminar todo el anticuerpo fluorescente no unido y por último se lleva a cabo la estimulación de la fluorescencia con un microscopio fluorescente. Aquí a la derecha observamos una inmunofluorescencia indirecta. En esta lo que se busca es la presencia de anticuerpos generados en el paciente en respuesta a la infección viral. Lo que tenemos es un pozo con antígeno viral generado de manera sintética. Entonces agregamos el suero de la muestra y lo que esperamos es que si hay anticuerpos específicos para el virus, queden unidos al fondo del pozo. Después se lava para eliminar todos los anticuerpos no unidos y por último se agrega otro anticuerpo fluorescente con afinidad para otros anticuerpos y se estimula como en el método de la izquierda. Pareciera que me puse un piercing, pero me mordí la lengua. Y el del día de ayer estoy ando medio lastimado. Espero que no cause molestia en los oyentes. En el Western blot comenzamos con una muestra que contiene el virión. Luego descomponemos el virión y desenrollamos las proteínas. Siguiendo el esquema de la diapositiva, colocamos estas proteínas en los pozos, como se observa aquí en la imagen número A. Luego utilizamos una técnica por electroforesis para separar los componentes según su tamaño, es decir, separamos las proteínas por tamaño. Y una vez que hemos separado las proteínas por tamaño, entonces lo siguiente es agregar los anticuerpos de una manera similar a lo que se hace en el método de ELISA. ¿Y qué vamos a obtener al final? Al final vamos a obtener un gel, generalmente son geles de poliacrilamida. Y en este gel de poliacrilamida vamos a observar que todo esto de aquí está lleno de proteínas, todo el gel blanco, solamente que como nosotros agregamos un anticuerpo específico, el anticuerpo específico se va a unir a las proteínas que buscamos. Y entonces, una vez que se une el anticuerpo, agregamos el sustrato y generamos una reacción de color. ¿Y cuál es la ventaja del Western blot sobre la prueba de ELISA? Vemos aquí una muestra, aquí tendría que indicar muestra 1, y vemos 1, 2, 3 proteínas específicas para un virus.
¿Qué significa? Que tal vez esta prueba está detectando tres proteínas similares. ¿Cómo sé que son diferentes? Porque las está separando por tamaño. Vemos el tamaño aquí mostrado a la derecha con un marcador de peso molecular y nos indica el tamaño en kilodalton. Vemos aquí un tamaño de 22 kilodalton, una bandita de 22, se parece a esta de acá, una bandita que está entre el 52 y el 64. Yo pudiera pensar que tal vez esta sea de 54 y tal vez esta de 56 o 58. Entonces el Western blot nos permite poder encontrar diferentes proteínas que tienen bastante similitud y el anticuerpo está reaccionando con estas tres proteínas. ¿Por qué razón? Ustedes recordarán que en todos los procesos biológicos siempre hay variantes de cada proteína. Entonces, este anticuerpo, por la técnica de Western blot, está reconociendo a las tres variantes de la proteína que existen, cosa que no podemos hacer con la prueba de ELISA ni con la inmunofluorescencia. Y aquí sí podemos observar las variantes de las proteínas. Muy bien. Entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, existen varios métodos para diagnosticar las infecciones virales. Sin embargo, ¿por qué hay tantos métodos diferentes y cuál podría ser el más efectivo? Entonces, para responder a esta pregunta, analizaremos cómo se realiza el diagnóstico del SIDA. Ok, ¿qué observamos aquí arriba? Lo que observamos aquí en esta diapositiva, por lo menos aquí arriba, es un virión. En el virión observamos todas las estructuras del virus. Recordar que el virión es la estructura completa del virus y vemos que tiene diferentes proteínas. Entonces vemos aquí la proteína de matriz, la cápside, algunas proteasas, integrasas, vemos su polimerasa y vemos aquí unas proteínas de superficie, en este caso GP120 y GP41, son proteínas de membrana. Bien pudiéramos llamarlas espículas o espigas. Ok, ¿y qué pasa con el VIH? El VIH es el virus y recordar que el virus puede infectar a las células, sobre todo a las células T CD4 positivas. Y es bastante interesante porque vemos acá al virus en la parte izquierda y vemos cómo se puede llevar a cabo una infección. Entonces el virus entra a la célula CD4T y entonces se integra su genoma en el cromosoma de la célula del linfocito T, CD4 positivo. Vemos acá, ojalá y lo puedan observar ustedes también, se observa el genoma de la célula CD4T y aquí en medio vemos un pedacito rojo que corresponde con el genoma del virus. Y entonces una vez que el virus ha integrado su genoma en el genoma de la célula, entonces la célula se va a seguir dividiendo y también va a generar bastantes más viriones. Entonces, en este tipo de infección, vemos cómo el virus ha logrado replicar su genoma y generar más viriones. Pero recordar que en el caso del SIDA, se estima que el 10% de las personas con SIDA son asintomáticas. Significa que no presentan enfermedad. ¿Por qué no presentan enfermedad y por qué y dónde está el virus? Y entonces es lo que vemos arriba y abajo. Vemos que existen diferentes células que pueden ser infectadas por el virus. Y entonces, una vez que integran su genoma, estas células detienen su crecimiento, no replican. Entonces no están generando viriones y por lo tanto no se está generando ninguna enfermedad. Ya después, en algún momento, estas células
van a generar más copias de sí misma y seguramente van a generar viriones. Pero si de momento la célula está en un estado dormido, entonces seguramente no estaría generando los viriones. Ok, ¿cómo se debe diagnosticar la infección por el VIH? Vemos acá bastantes técnicas, vemos las ELISAs, son las directas y las indirectas, vemos diferentes variaciones del método y vemos aquí que son pruebas de screening serológicas, pero que deben ser, una vez que encontramos mediante ELISA que el paciente es positivo, debe ser confirmado. Y dentro de las técnicas que estamos manejando en este manual, solamente para confirmar nos interesa el Western blot y la inmunofluorescencia. Vemos acá precisamente un inmunoensayo lineal que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico por la infección del VIH? Entonces, decíamos que lo primero que se hace es una prueba de ELISA. Tenemos dos variantes del VIH, el 1 y el 2. Y si sale negativo, entonces se descarta que la persona esté enferma. Bueno, si la persona está enferma, entonces ¿por qué se le hace la prueba? Insisto, hay que recordar que el 90% de los pacientes presenta síntomas y suele ser muy grave para ellos, pero hay un 10% que no presenta síntomas. Y entonces lo que se hace habitualmente es realizar pruebas. Medianamente recuerdo que, por ejemplo, las pruebas que te piden para la boda, para el casamiento civil, entre esas pruebas está la del prueba del VIH. Entonces, si sale negativo, pues ya. Pero, ¿qué pasa si sale positivo? ¿Realmente está enfermo y en qué proceso de enfermedad está? Entonces, lo siguiente es una prueba confirmatoria y vemos aquí un Western blot. Si es que sale positivo, entonces se hace un Western blot con el del VIH-1. Y puede salir positivo o negativo, pero también puede que no se haya revelado exactamente la reacción, y todo eso debido a la inespecificidad de los anticuerpos. Entonces lo siguiente sería hacer una PCR cualitativa. Que la PCR cualitativa ya les había platicado que es el método estándar y de oro para adecuadamente poder diagnosticar una infección viral. Y bueno, aquí ya puede salir positiva o negativa, pero también se puede hacer un Western blot del VIH-2 porque el anticuerpo o la prueba de Western blot para el VIH-1 pudiera salir no tan positiva. Aquí sí se vale el hecho de medianamente positivo, porque seguramente el virus no era el VIH-1, pero sí una variante, el VIH-2, y entonces los anticuerpos reaccionaron medianamente bien con los anticuerpos para el VIH-1, pero no tan eficientemente. Entonces se hace un Western blot para el VIH-2 y bien pudiera salir positiva para el VIH-2. Ok, aquí estamos observando diferentes ensayos, nuevamente son los ensayos de Scrani, que son las pruebas de ELISA. En el manual se reportan 3 pruebas, ojalá y revisen el manual detalladamente. Más bien en el manual habla sobre 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. Vean que este artículo no es tan actual, es del 2018, solamente que el manual ya es un poquito más viejito. Y hasta el 2018 tenemos 5 diferentes generaciones para las pruebas de ELISA. No vamos a hablar de cada una porque no tiene tanto caso. Y vemos aquí las pruebas confirmatorias, los ensayos de inmunofluorescencia, el Western blot y otros diferentes inmunoensayos. Vemos acá Inolia y Genius, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok. Muy bien, entonces nos vamos a enfocar de momento en las pruebas confirmatorias. Decíamos que íbamos a ver LIA, Inolia y Genius, que está acá. Entonces, vemos aquí un Western blot.
¿Cómo se observa el Western blot? ¿Se acordarán en la diapositiva anterior acá? Que observábamos bandas de diferente tamaño y correspondía a diferentes proteínas. En este Western blot, lo que hemos hecho es separar proteínas virales. Y vemos bastantes proteínas virales, por ejemplo, GP160, GP120, P66, P55, P51, GP41, P31, P24, P17. Todas estas son proteínas virales y vemos cómo se tiene que observar el positivo. Aquí están como banditas mediante Western blot. ¿Por qué necesitamos identificar tantas proteínas virales? Vemos acá un ensayo, un inmunoensayo que es el de LIA, se llama INOLIA, que puede diferenciar el VIH-1 y 2, solamente que son pruebas bastante caras. ¿Cuánto? No sé, pero sé que son caras. Y vemos también un patrón de bandeo. Vemos que si da positivo en el VIH-1 y 2, se tendría que iluminar una o dos de estas bandas, el GP105 y el GP36. Y el VIH-1 se tiene que iluminar cualquiera de estas bandas, GP120, GP41, P31, P24, P17. Insisto, cada una de estas significa un diferente antígeno viral. Entonces, estos dos antígenos son específicos para el VIH-2, mientras que estos 5 antígenos son específicos para el VIH-1. Pareciera un poquito complicado, pero estas pruebas generalmente se llevan a cabo por personas ya un poquito más especializadas. Y vemos aquí controles, control negativo y control positivo. Además, estamos observando que hay una intensidad de color. Vemos que el más intenso es el 3 más, 1 más y uno que dice más o menos. ¿Por qué necesitamos diferentes pruebas y además saber qué intensidad de color tienen? Qué extraño es esto. Vemos aquí el Genius, VIH-1 y 2, que es el más actual. Y esto de acá lo pueden encontrar en la referencia anterior, en esta. Me parece que saqué estas imágenes de esta referencia por si lo quieren buscar y analizar de manera específica. Bueno, el Genius es el más actual. Y también vemos acá que nos puede diferenciar VIH-1 y 2. Y también tiene un control. Y entonces aquí nos está mostrando un patrón de bandeo. Si es banda 1 y banda 2, entonces nos dice que es el VIH-2. Si son las bandas 3, 4, 5 y 6, nos dice que es el VIH-1. Muy bien, entonces la pregunta sigue, ¿por qué necesitamos tantas bandas? Ok. Vemos aquí un ensayo, este es un Western blot. Vean el año, el de 1986. Si no mal recuerdo, la infección por el VIH se reportó en 1980, 84, algo así. Solamente esta prueba se hizo un par de años después. Y esta prueba lo que hace es un seguimiento por semana de un paciente. O sea, al pobre paciente le tomaban muestra cada ciertas semanas. Entonces vemos acá, desde la semana 0 hasta la semana 198. Ok, si es semana 0, ¿cómo le tomé la muestra al paciente? ¿Cómo sabía que se iba a enfermar? Creo que me estoy lastimando más la lengua. Vamos a terminar muy pronto. Entonces, insisto, ¿cómo saber en el paciente si se iba a enfermar o no? Y es precisamente de lo que habla la medicina oscura. Esta medicina oscura dice que lo que se hizo para seguir el curso de la infección fue tomar a pacientes con pena de muerte. Y entonces al paciente con pena de muerte se le hicieron algunas promesas, de por sí iba a morir, y aparte pues se le daba a la mujer que le infectara para llevar a cabo un seguimiento del curso de la enfermedad.
Entonces, por esa razón, el paciente con pena de muerte se dejó contagiar. Esperemos, no sé la verdad, de esas pruebas no las reportan, no dicen cómo las hicieron, pero entonces, una vez que se infecta al paciente de manera sintética, podríamos decirlo, observamos aquí un día cero. Y vemos aquí que es un Western blot, entonces identificamos diferentes proteínas virales. Vemos aquí las proteínas virales no son las mismas que el pasado porque estos fueron los primeros ensayos. Y vemos aquí una P18, P24, P33, P41, P51, 55, P65 y GP120. Y aquí se observan las bandas, que es el de referencia, cómo se debe observar cada banda. Ok, vemos que en el día 0 no se observa ninguna banda del virus. Ok, denme un momentito. ¿Ya acabaste? ¿Ya salió la olla? ¿Ya salió o no salió? No metí. ¿Pero ya lo preparaste? No, nada más los lavé y me dijo que los esparcí y ya. Bueno, me escribes. Ya me voy. Sale. ¿Cierro? Ok, continuamos. Entonces, ok, perdón, ya me desconcentré. Entonces, estábamos con que en el día 0 no se observa ninguna banda específica para el virus. Ahora vamos a la semana 1. En la semana 1 se observa una banda muy ligera del virus, significa, y solamente en el antígeno P24. O sea que pareciera que la infección fue exitosa. Entonces aquí se observa una pequeña banda. ¿Y cuándo se observa mejor esta banda? Se observa en la semana 5, 9, en la 14. Y vean cómo en la semana 14 aparece otra banda aquí arriba, que corresponde con la banda marcada acá como P41. Vean, se ve en la semana 9 y en la semana 14. ¿Y qué pasa después? Lo que va a suceder es que la banda P24 desaparece. Vean, semana 19 se dio muy tenue, 22, 32, 40. ¿Qué pasó con la infección? ¿La infección ha disminuido o qué sucede? Hay un proceso interesante porque seguramente para esta semana se han generado ya anticuerpos en el paciente y estos anticuerpos del paciente se están uniendo con el antígeno viral. Ya les decía en un principio que lo mejor para diagnosticar enfermedades virales es hacer el diagnóstico en los primeros días, porque si dejamos pasar más días seguramente los anticuerpos del paciente ya están reaccionando con el antígeno viral y entonces no nos permite observar al virus y pareciera que esto pasa. ¿Okay? Entonces los anticuerpos del paciente reaccionaron con este antígeno viral y por eso ya no podemos ver antígeno viral libre, se ve aquí muy tenue. Y aparece aquí otra banda, la P41, que va variando. De las otras bandas, se observan unas bandas muy pequeñitas, no sé si ustedes las pudieran alcanzar a ver, pero entonces la aparición o desaparición de bandas nos permite más o menos saber en qué semana está el paciente de infección. Ok, este paciente, ¿cuándo genera la enfermedad? Este paciente genera la enfermedad en la semana 156. En la semana 156 podemos observar que aquí está en inglés, entonces esto es SIDA. Y podemos observar que el paciente ya tiene SIDA en la semana 156. ¿Cuándo muere el paciente? Una vez que presenta los síntomas ya del SIDA, el paciente muere en la semana 198. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que la semana 156, si no me equivoco, sería como al tercer año después de la infección. El paciente presenta síntomas del SIDA y muere a la semana 198, que sería como al cuarto año.
Bueno, entonces de esa manera podemos seguir el curso de este paciente. No, me parece que no hay pruebas más actuales porque también la ética y todo esto no permite seguir trabajando con personas, pero es mejor trabajar con pollos, sí es mejor trabajar con pollos, pero el pollo no se infecta con VIH. Entonces el pobre paciente tuvo que morir 4 años después. Y por esa razón entonces necesitamos bastantes antígenos virales para identificar. Y por esta razón en esta diapositiva vemos bastantes patrones de bandas para poder diferenciar en qué día de infección está o no está el paciente. Ok, por último, les voy a pedir en el reporte, los reportes vinieron bastante variados y entonces les voy a pedir diferentes anotaciones del seminario. Ya saben que deben de reportar el seminario y poner sus anotaciones, pero además de eso quiero que contesten estas preguntas en los resultados. ¿Cuál es la diferencia entre los ensayos de ELISA, inmunoensayos y Western blot? ¿Cuál de las tres es la mejor? ¿Y por qué necesitamos tantos antígenos para detectar al VIH? Muy bien, chicos, hasta aquí voy a terminar la presentación. Ya me lastimé un poquito más la lengua, pero bueno, nos estamos viendo en los días posteriores. Que estén muy bien, chicos.